Conferencista, licenciado en teología, con años de experiencia en el sector educativo cristiano. Actualmente es pastor en Comunidad del Reino, Iglesia Apostólica en Hermosillo, Sonora. Quiero compartir un par de minutos una palabra que espero en Dios sirva como una entrada y una pequeña sacudida para que nuestra mente se prepare para todo lo que Dios quiere traer a nuestro corazón. No voy a tomarme mucho tiempo, solamente un par de minutos, pero te pido que me pongas tu atención en lo que aquí vamos a hablar y te voy a invitar a que vayas conmigo a la palabra si traes tu Biblia allí, o tal vez por la iluminación no la alcances a ver, pero aquí va a estar apareciendo el pasaje y se encuentra en el libro de Números, en el capítulo 20 y versículo 17. Números capítulo 20, versículo 17. Yo quiero hablar de una palabra, yo le titulé conquistar o sobrevivir. Y dice así la palabra del Señor ahí en Números 20, 17. Te rogamos que nos dejes pasar por tu tierra. No pasaremos por ningún campo de cultivo, ni por ninguna viña, ni beberemos agua de tus pozos. Iremos por el camino principal sin apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda, hasta que hayamos cruzado tu territorio. No quiero hacer mucho preámbulo, quiero entrar lo más rápido posible a lo que intento decirle en esta hora. Pero este pasaje nos narra una parte de la historia del pueblo de Israel en su peregrinaje por el desierto. Y debo decir que este peregrinaje por el desierto fue una violencia al plan original de Dios para Israel. Él no tenía dentro de sus planes originales que Israel pasara 40 años en el desierto. Él los había mandado con una misión muy clara a un lugar específico. El problema fue que Israel no tuvo la mentalidad, el pueblo no tuvo la mentalidad correcta, y eso los metió a una travesía de 40 años de estar dando vueltas en el desierto hasta que la mentalidad de la generación fuera la correcta. Y en medio de ese transitar y en medio de ese pasaje se da precisamente este episodio en el que Moisés e Israel trataron de pasar por la tierra de Edom, trataron de atravesar buscando un camino por donde ir, y Moisés manda emisarios a los líderes de ahí de Edom y les manda pedir permiso para poder pasar por su tierra. Y quiero tomar este pasaje como una ideología de cómo transita muchas veces, la mayoría de las veces, la iglesia por este mundo. Pero quiero iniciar diciendo que Israel se metió en este problema desde el momento en que perdió la mentalidad de conquista, si es que alguna vez la tuvo. Perdió esa mentalidad de conquista y se dedicaron solo a sobrevivir. Esa fue la situación que los metió en esa travesía de 40 años por el desierto. Dios les dijo: entren a Canaán y conquisten la tierra. Pero cuando los 12 espías que fueron enviados para revisar el nuevo territorio regresaron, el pueblo empezó a preocuparse más por su supervivencia. No, esa tierra está habitada por gigantes. Nosotros, al parecer de ellos, somos como langostas. No vamos a sobrevivir. No vamos a permanecer delante de ellos. Y más que preocuparse de la promesa de Dios, de que Él ya les había entregado a la tierra y a sus moradores junto con ella, ellos se preocuparon más por sobrevivir. Y eso los metió en la travesía por el desierto. Y esa mentalidad de supervivencia más que de conquista les hizo también hacer alianzas. Una alianza o buscar aliarse con las personas del mundo donde ellos iban caminando. Te rogamos que nos dejes pasar por su tierra, como si fueran extraños, como si fueran un pueblo errante, como si fueran un pueblo desprotegido.
se pusieron en ese papel de ruego, de súplica y de decir, vamos a pasar por aquí, danos permiso, por favor. No, cuando Dios les había dicho, todo lo que toque la planta de sus pies, yo se los voy a entregar como heredad. Pero ellos vivían tratando de sobrevivir. Y hoy la iglesia cristiana en muchos aspectos vive también en esta condición, intentando sobrevivir. Ha perdido esa mentalidad de conquista, de ir allá afuera y poner el pie sobre las cosas que han sido de Dios desde el principio, que vinieron del cielo desde el principio, pero que alguien se las adjudicó de manera ilegal. Pero hoy la iglesia intenta más que conquistar, sobrevivir, mantenerse dentro de sus cuatro paredes, tratando de mantenerse lo más posible, de permanecer lo más posible ante un mundo que va avanzando a pasos avasalladores. Y se nos olvidó que Dios no nos mandó a refugiarnos. La iglesia no es un refugio. La iglesia es un escuadrón de batalla. Paz de Cristo, hermano. Pero se nos metió esa mentalidad de supervivencia, de encerrarnos, de crear nuestra propia cultura y no permitir que el mundo ni siquiera se asome, ni asomarnos nosotros hacia afuera. Y le pedimos permiso al mundo para ver qué tanto podemos infiltrarnos en él. Le rogamos al mundo que nos permita hacer algo por ellos. Le hablamos a las personas casi como si nos estuvieran haciendo un favor de escucharnos, cuando la palabra del Señor nos muestra claramente que nosotros como iglesia somos ese batallón, ese escuadrón que va a infiltrarse. Lo quiera el mundo o no, lo quiera Satanás o no, la iglesia ha sido llamada en medio de una lucha. Desde el principio que la iglesia fue llamada, las palabras de Jesús nos hablaron de la realidad de que la obra de la iglesia será una batalla. La primera vez que la Biblia registra que Jesús menciona a la iglesia, la menciona dentro de un contexto de batalla. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Ya nos estaba dejando un mensaje muy claro. Los voy a meter en medio de una batalla. No los voy a meter a un mundo a que sobrevivan, los voy a meter a que enfrenten, a que afronten situaciones y que conquisten. Y entonces el pueblo y Moisés le piden permiso a Edom para pasar y marcan ciertos lineamientos que yo creo que vale la pena que los observemos así rápidamente y nos demos cuenta cómo es que nosotros a veces hemos hecho lo mismo. Hicimos una alianza con el mundo y marcamos parámetros que delimitan la obra de la iglesia, que delimitan la misión de Jesús para nosotros de una manera muy negativa. Y lo primero que Moisés, la primera cláusula de esta alianza que Moisés y el pueblo hacen con Edom, dice, no pasaremos por tus campos de cultivo, ni por tus viñedos. Y esto de los campos de cultivo y de los viñedos nos da la idea a nosotros de que son los lugares de generación de recursos. No vamos a entrar, no vamos a tocar tu generación de recursos, no vamos a tocar esas áreas donde se genera el alimento, donde se genera la vida, donde se genera la productividad del pueblo. No los vamos a tocar, no nos vamos a meter allí. Y nosotros como iglesia vivimos también en ese problema y en esa crisis, que hemos hecho una alianza con el mundo y le dijimos, no vamos a tocar tus áreas de producción, tu economía, no nos vamos a meter con el área económica porque el dinero es del diablo, paz de Cristo. Y no vamos a tocar tus áreas del trabajo porque la iglesia y el domingo es el día del Señor y el lunes al viernes y al sábado pues son los días no sé de quién, ¿verdad? Y no vamos a tocar tu área de trabajo. El evangelio no se trata del trabajo. La única forma de servir a Dios es sirviendo en un ministerio dentro de la iglesia, y el trabajo no tiene nada que ver con la iglesia, no tiene nada que ver con el evangelio. Esas cosas nunca se tocan. Marcamos una diferencia muy fuerte entre el domingo y el lunes. Paz de Cristo, hermano. No vamos a tocar tus áreas de producción de vida, ni tampoco la política, que es donde se generan las normas que rigen y donde se generan las normas que dirigen a nuestra sociedad y el provecho que nuestra sociedad recibe de ello. Pero nos distanciamos
Decidimos no tocar esas áreas. La economía, la política, la ciencia, son áreas en las cuales la iglesia ha decidido por voluntad propia y en ese afán de recogerse, ¿verdad? Y de refugiarse y de sobrevivir, ha intentado no tocar esas áreas, porque la ciencia para nosotros es aquello que niega la existencia de Dios en nuestra idea tradicional. No nos podemos meter, porque si uno se mete al área de la ciencia y del estudio, entonces se está alejando de la fe, se está alejando de Dios, y se convirtieron en temas tabúes. Hicimos esa alianza y le dijimos: no nos vamos a meter allí, no vamos a tocar tus áreas de producción, eso no nos corresponde a nosotros, no nos vamos a meter allí. Yo respeto lo que se hace en tu trabajo, e inclusive las mismas empresas dirigidas por cristianos se manejan en base a principios que muchas veces van totalmente en contra de los principios del reino de Dios. Pero no hay problema, porque mientras yo cumpla en la iglesia, mientras yo venga al culto y adore a Dios como se espera que yo lo haga, lo que sucede en mi trabajo, eso no tiene por qué ser importante. Paz de Cristo, hermano. Sí me estoy explicando, ¿verdad? La segunda cláusula dice: tampoco beberemos del agua de tus pozos. Y el agua de los pozos nos da a nosotros la idea de los lugares donde se genera la cultura, de donde la gente bebe, de donde la gente sacia esa sed interna que hay en su corazón, esa parte espiritual, esa parte trascendente, porque el ser humano no es solamente boca y estómago, el ser humano tiene un espíritu, aunque lo niegue, aunque no quiera aceptarlo, hay en nosotros una semilla de eternidad, y el hombre trata de llenarlo, y por eso se creó la cultura. Es esa parte que llena el corazón, la mente, el espíritu, esa área intangible del ser humano. Pero Moisés le dijo: no vamos a tocar eso tampoco, no vamos a beber de allí. Y nos separamos y nos enajenamos, y entonces creamos la música cristiana y la música secular, ¿verdad? Y entonces esto es cristiano. Tuvimos que crear nuestra propia cultura, tuvimos que crear nuestra propia música, porque decidimos no beber, ¿verdad? Y ya marcamos una diferencia muy tajante. Es que esa música es del diablo, es que esa música o ese ritmo particular, ese es del diablo. La música de Dios es así. La música de Dios suena de esta manera, o lleva tal o cual ritmo, o debe de decir tal o cual letra, ¿verdad? Si no menciona a Dios, Jesucristo y la cruz, entonces no es una canción buena, no es de Dios, es del mundo. Y decidimos no tocar los pozos de donde la gente se alimenta, las artes, la educación, que es de donde se alimentan las futuras generaciones. La educación, que es de donde beben nuestros propios hijos, hermano, donde están siendo discipulados para la vida, y nosotros decidimos no beber, no tocar esas áreas. Inclusive en unos pasajes, ¿verdad? Después, en unos versículos después de esto, Moisés amplía la cláusula y le dice: si tomamos, ¿verdad? Como que la pensó y dijo: bueno, pues si ocupamos tomar agua, ¿no? Sí los vamos a tocar, pero no te preocupes, vamos a pagar por todo lo que tomemos de agua. Te lo vamos a pagar. Y dando a entender que el agua les pertenecía a ellos y que ellos tenían que pagar un precio. Y hoy la iglesia trabaja con la cultura, con el arte, con la educación, como si fuera propiedad del mundo. Paz de Cristo, hermano. Como si toda buena dádiva y todo don perfecto no hubiera procedido de lo alto, del Padre de las luces. Y le decimos al mundo, y entramos al mundo y tratamos de tocar sus fuentes de agua y pagamos el precio. ¿Por qué? Porque creemos que es de ellos, ¿no? Nosotros somos los malos ahora, nosotros somos los intolerantes, nosotros somos los homofóbicos, nosotros somos los que estamos irrumpiendo en la cultura del mundo, cuando debimos haber sido nosotros la fuente original de lo hermoso, de lo justo y de lo bueno.
No les pertenece a ellos, hermano. La iglesia no puede vivir pensando que va a agarrar lo del mundo para hacerlo cristiano. No, hermano, el mundo agarró lo que era de Dios y lo convirtió en algo malo, en algo perverso. Nosotros venimos aquí no a pedirle permiso al mundo para tocar sus cosas, sino para decirles: eso nunca fue de ustedes. Ahora les vamos a enseñar cómo es que realmente se utilizan esas cosas. Las artes, la educación, la recreación, el deporte. Y la tercera cláusula dice: nos mantendremos dentro del camino principal, sin apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Y el camino principal representa para nosotros ese lineamiento o ese camino preestablecido que la iglesia le fijó, que el mundo, le fijó a la iglesia. Esta es tu función. De esto se trata lo tuyo. Ok. Ustedes son la iglesia, muy bien, entonces a ustedes les toca hacer esto, no más. Estos son los límites, por aquí tienen que pasar. Si quieren ser parte de este estado, quieren ser parte de este país, quieren ser parte de esta sociedad, necesitan encerrarse a los lineamientos que nosotros les vamos a marcar. Ya está marcado el camino, hasta dónde deben de llegar, hasta dónde deben accionar. Usted no se desvíe ni a la derecha ni a la izquierda. Yo le voy a dejar hacer sus templos, yo le voy a dejar hacer sus cultos, yo le voy a dejar hacer lo que usted quiera dentro de ellos, pero usted no voltee ni a la derecha ni a la izquierda. Usted no se fije, usted vea y calle. Usted no diga nada, usted no se meta. En el primer momento en que usted comience a reclamar alguna cosa de índole social, usted se atiene a las consecuencias. Paz de Cristo, hermano. Usted se atiene a las consecuencias. Ojo con levantar la voz. Ojo con levantar alguna consigna en contra de la justicia social. A usted no le toca eso. Usted métase a su templo. A usted confórmese con que le damos libertad de culto y usted puede gritar lo que usted quiera dentro de su templo, pero acá afuera, usted calladito. No mire ni a la derecha ni a la izquierda. Y tristemente, la mayoría de nosotros convinimos en el trato y nos quedamos allí. Y la iglesia marcó para ella un perfil cultural, tradicional, donde hay lineamientos dentro de los cuales nos podemos mover, pero no podemos voltear hacia alrededor. Cuando vemos la justicia social, la iglesia solamente le toca orar. Usted ore, ¿no? Si usted ve una injusticia allá afuera, pues vaya, corra al templo y hínquese y póngase a orar. No diga nada, no intervenga, no se meta, no se mueva. Usted vaya y regrese y métanse al templo y empiecen a orar. Y no digo que orar sea malo, hermano. No digo que orar sea algo malo. Creo yo que de ahí viene primeramente el poder y la autoridad, sí. Pero también la iglesia fue llamada a levantar la voz y a decir: eso no es correcto. Pero la iglesia convino. Nos vamos a quedar en el camino real, nos vamos a quedar en la senda principal y no vamos a voltear ni a la derecha ni a la izquierda. Ese camino que la sociedad nos entabló, ese camino que el gobierno nos marcó, ese camino que nosotros mismos aceptamos y donde solamente hacemos lo que se supone que debería de ser. Y todo eso es consecuencia de que perdimos nuestra mentalidad de conquista y nos dedicamos solamente a sobrevivir. Hermanos, todo comienza con la mentalidad correcta. Es necesario que recuperemos el espíritu de conquista. No podemos hacer alianza con el sistema del mundo. No, la palabra del Señor nos manda a que vivamos en el mundo y a que estemos en él, mas no que hagamos alianza con el sistema caído del mundo. No podemos, hermano, porque los valores que ellos manejan son muy distintos a los valores del reino. Las exigencias que ellos tienen para nosotros son muy diferentes e inclusive contrarias a la exigencia de Dios para nosotros. Es tiempo, hermano, de recuperar nuestra mentalidad de conquista. Es tiempo de recuperar lo que es de Dios y lo que es de su reino. Por eso estamos aquí, para que tu mentalidad sea tocada, para que tu mentalidad sea inquietada y digas: ok, no se trata de sobrevivir, se trata de conquistar. ¿Ya estás listo, hermano? Quiero pedirte que cierres tus ojos un momento y que le digas al Señor: Padre, aquí está mi mente, la pongo en tus manos, confórmala a tu voluntad, confórmala a tu deseo,
que sea tu idea y no la nuestra. Ayúdanos a recuperar esa mentalidad de conquista. Ayúdanos a derribar de nuestra mente toda mentalidad de supervivencia, porque tu palabra dice que todo aquel que quiera conservar su vida realmente la perderá. Pero todo aquel que esté dispuesto a perderla, a dejar de sobrevivir por causa del reino, entonces encontrará la verdadera vida. En el nombre de Jesús.